Prisionero de Hogwarts 121, 130. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121. Tras organizar los asuntos internos de la Primera Orden y discutir algunos detalles con Regie, Lynch no se demoró más y regresó a Hogwarts en traslador. Hogwarts, tras despedir a sus estudiantes, parecía desierto. Los pasillos ya no estaban llenos de figuras corriendo y jugando, y solo unos pocos profesores se sentaban alrededor de las largas mesas del gran comedor, cenando en silencio y hablando en voz baja, como si temieran perturbar la inusual tranquilidad del castillo. Los profesores estaban ocupados con las tareas mundanas del final del curso escolar, organizando las lecciones y cerrando las aulas. Unos días después, los profesores abandonaron el colegio uno tras otro. El profesor Flitwick anunció con entusiasmo su viaje a los Pirineos para visitar a un profesor de encantamientos. Snape, como de costumbre, regresó a su mansión en la hilandera. Finalmente, el castillo quedó en completo silencio. Solo quedaba un puñado de profesores y personal de Hogwarts. La profesora McGonagall, que había establecido el castillo tras la muerte de su esposo. Hagrid, quien se había establecido allí décadas atrás. Madame Pince, la bibliotecaria casi permanente. Filch, el conserje, y su gata, Madame Norris, quien parecía no poder limpiar nunca cada rincón del castillo. Y. Lynch, quien debía permanecer dentro de los terrenos de Hogwarts. Su cabaña de piedra, en lo profundo del bosque prohibido, estaba aislada del castillo principal. Ahora, esta área servía como su barrera perfecta contra el mundo. Dentro del bosque prohibido, sus comidas le eran traídas regularmente por los leales Tots, los elfos domésticos de la cocina, calientes y variadas. Nunca tuvo que poner un pie en el castillo y, naturalmente, nunca vio a los demás residentes restantes. Este aislamiento deliberado le sentaba de maravilla. Además de leer, ponerse al día con el periódico y pasear por el bosque prohibido, la rutina diaria de Lynch se centraba en investigar la legendaria piedra filosofal, que finalmente había llegado a su poder. El laboratorio de alquimia, accesible por una escalera invertida, se convirtió en su lugar principal para pasar las largas horas. El cuervo, transformado en una escultura de madera, estaba sentado en la esquina de la mesa de piedra. La piedra filosofal había sido retirada temporalmente de su cuerpo. Reposaba sobre una bandeja de plata especialmente elaborada, con runas grabadas, que emitía un suave y eterno resplandor rojo sangre. Lynch no intentó refinar el elixir de la vida. Eso habría sido una tarea vulgar y derrochadora. Estaba más interesado en su esencia, la inmensa fuerza vital que contenía, una fuerza casi antinatural, y su funcionamiento. Canalizó cuidadosamente un rastro de la energía de la piedra filosofal, observando sus efectos en diversos materiales básicos. Un trozo de piedra, tras ser infundido con energía, experimentó una extraña transformación, transformándose lentamente en una estructura metálica más estable, pero finalmente no en oro, sino en una extraña aleación. Una plántula de porción casi moribunda, nutrida por la energía vital, revivió con visible velocidad, y sus hojas se volvieron verde esmeralda. Incluso intentó canalizar un rastro de energía en un pequeño trozo de veneno de acromántula, que hirvió violentamente de inmediato. Su toxicidad pareció purificarse y amplificarse, pero, curiosamente, adquirió una forma estable y cristalina. Estos experimentos eran meticulosos y delicados, y requerían una inmensa paciencia y una concentración absoluta. Lynch los disfrutaba. La piedra filosofal era como una llave maestra que abría gradualmente las puertas más profundas de los reinos de la transformación material y la energía vital. Registraba meticulosamente cada pequeño cambio, intentando deducir alguna lógica subyacente. De vez en cuando, entre experimentos, levantaba la vista, su mirada parecía atravesar el muro de piedra, hacia el lejano Londres. La Cámara de Comercio de Stone Tower y la Primera Orden no habían cesado sus operaciones a pesar de su aislamiento físico. La información sobre la toma de decisiones diaria de la Cámara le llegaba por lechuza, lo que servía como prueba de sus tratos abiertos con la Cámara. Regie transmitía regularmente información crucial y resúmenes de decisiones mediante contratos mágicos encriptados. Estos documentos le llegaban silenciosamente a través de un cajón evanescente en su escritorio. Tras examinarlas, respondía con instrucciones concisas. Los días que había dejado atrás eran pacíficos, casi monótonos, pero rebosantes de trasfondo.
Lynch, como un pescador paciente, buscaba los secretos supremos de la magia en el silencio del bosque prohibido, mientras se aferraba firmemente a la red en constante expansión que se extendía más allá, a través de hilos invisibles. Sabía que la tranquilidad actual no era más que una melodía antes de la tormenta. El regreso de Voldemort, sin duda, transformaría el panorama del mundo mágico. El poder en sus manos debía hacerse cada vez más sólido y agudo. Una parte crucial de este proceso residía en esta casa de piedra en el bosque prohibido, explorando los infinitos misterios de la pequeña piedra que tenía ante sí. La luz del sol estival se filtraba por las rejillas de ventilación en lo alto de la sala de alquimia, proyectando diminutos rayos de luz llenos de polvo que iluminaban a la perfección la atractiva gema roja de la bandeja y los profundos y concentrados ojos negros de Lynch. Sin embargo, esta tranquilidad duró poco. Unas semanas después, una noche, un Patronus de Fénix plateado atravesó la pared de piedra de la habitación, trayendo la invitación de Dumbledore. Profesor Lynch, si le conviene, venga a mi despacho. Tengo algo que creo que le gustaría ver. Lynch dejó la pluma con la mirada fija. El tono de Dumbledore sonaba amable como siempre, pero percibió un matiz de inusual solemnidad. Pero no había rastro de ansiedad, así que se levantó, se alisó el traje y caminó con paso firme hacia el castillo de Hogwarts. Subiendo la escalera de caracol de piedra, las gárgolas se alejaron saltando silenciosamente y la puerta del despacho del director se abrió silenciosamente. El despacho era un lugar caótico pero ordenado. Fawkes, un fénix, se acicalaba las plumas en una percha. Dumbledore estaba sentado tras su enorme escritorio, sus ojos azules brillando tras sus gafas de media luna al ver a Lynch. Sobre el escritorio, varios instrumentos de plata emitían suaves bocanadas de humo, con sus espejos girando silenciosamente. Pero en ese momento, todo este fondo se desdibujó ante la vista de Lynch. Su atención estaba completamente cautivada por un objeto en el escritorio de Dumbledore. Era una corona antigua y exquisita. Incluso con las extensas manchas en su superficie, la artesanía era evidente. Estaba hecha de un metal opaco con intrincados patrones y una pequeña cadena de palabras grabadas en el lateral. Lynch se acercó al escritorio e instintivamente extendió la mano para recoger la corona. Pero sus pupilas se entrecerraron ligeramente cuando estaba a punto de tocarla. Sintió una onda mágica extremadamente tenue, pero extremadamente fría y siniestra, como el hilo más fino de una araña, entrelazada alrededor de la corona, llevando un aura oscura y decadente. Lynch retiró la mano, mirando la corona en silencio. Dumbledore no pasó por alto el sutil cambio en los ojos de Lynch. Habló despacio y en voz baja, como si temiera perturbar algo. Antes mencioné que había encontrado algunas pistas inesperadas. Esto es lo que encontré al seguirlas. La diadema de Ravenclaw. La oficina cayó en un breve silencio, con solo el suave silbido de los cubiertos y el sutil movimiento de Fawkes acicalándose ocasionalmente las plumas con el pico. Los antiguos directores estaban acurrucados en sus respectivos marcos de fotos en la pared, mirando en secreto la corona sobre la mesa con los ojos abiertos. Los ojos de Lynch se posaron en la corona que exudaba un aura siniestra de nuevo. Las yemas de sus dedos golpearon inconscientemente la superficie ligeramente fría del escritorio, su cerebro trabajando rápidamente. Este libro fue publicado por primera vez en Taiwan Novel Network 5555555U5U, proporcionándole una experiencia de lectura sin errores o capítulos fuera de orden. No hay duda de que este es un Horcrux. Y. Es un Horcrux hecho de las reliquias del fundador. El significado especial de este artículo para Hogwarts hizo que Lynch comenzara a asociarlo. Levantó la mirada del frío metal hacia el director y formuló su primera pregunta crucial. ¿Dónde lo encontró? Dumbledore se reclinó ligeramente en su silla, rozando las yemas de los dedos. Un complejo destello de admiración y preocupación brilló en sus ojos azules tras sus gafas de media luna. Le agradezco eso, profesor Lynch, dijo Dumbledore con voz suave. Desde que me informó de una, sutil pero peligrosa falla en las protecciones mágicas que protegen el núcleo del castillo, he intentado en numerosas ocasiones explorarla y comprenderla. Quiero ver si, con mi sabiduría posterior, puedo salvar la brecha que ni siquiera Lady Rowena Ravenclaw logró abordar. Hizo una pausa. Su mirada pareció penetrar la pared, escudriñando las invisibles venas mágicas del castillo. Después de todo, aprovechaste con éxito esta laguna y llegaste al corazón de Hogwarts. Esto demuestra que ni siquiera las defensas erigidas por los fundadores, tras miles de años y la influencia de incontables generaciones de magos, son impenetrables. Su defensa puede romperse.
En el proceso el tono de Dumbledore se volvió más concentrado, cuando extendí mi percepción e intenté descifrar la forma completa de la laguna y su conexión con otros nodos mágicos del castillo, inesperadamente percibí un indicio de algo extraño. Cerca de la raíz del espacio impredecible en la sala de los menesteres que llena la laguna, sentí una fuerza maligna extremadamente débil pero cuidadosamente oculta. Está oculta tan profundamente, casi integrada con la magia caótica acumulada en el castillo durante miles de años, como una serpiente venenosa acechando bajo la hierba más densa. Si mi método de exploración de aquella época no hubiera tocado directamente la raíz de la antigua ley contractual que permitía a la sala de los menesteres conceder todas las peticiones, jamás habría descubierto su existencia. El rostro del antiguo director reflejó un aire de nostalgia. Es como rastrear un rastro específico de petróleo en un océano oscuro. Apoyándome en la conexión del contrato, entré en esa maravillosa casa muchas veces, presenté diferentes peticiones y la guié para que cambiara de quién. Finalmente, para usar una descripción más acertada, una habitación repleta de objetos diversos que parecían ser una colección de todas las pertenencias personales ocultas por todos los estudiantes de Hogwarts durante miles de años, rastreé su origen. Allí estaba, discreta entre los innumerables libros de texto andrajosos, balanzas oxidadas, crisoles desechados y estatuas cuya apariencia original no se veía, como si solo fuera un objeto antiguo olvidado. Pero identifiqué con éxito su origen. La legendaria corona de la sabiduría de Ravenclaw. Su mirada se posó de nuevo en la corona y, con pesar, confirmó su verdadera e inquietante identidad. Un Horcrux. Lynch escuchó en silencio, recordando rápidamente la leyenda que conocía. Cuenta la leyenda que esta corona fue robada por Helena, la hija de Lady Rowena Ravenclaw, la Dama Gris, en sus últimos años, y que desde entonces ha desaparecido. ¿Cómo acabó en la sala de los menesteres de Hogwarts? Las leyendas suelen tener algo de cierto, asintió Dumbledore levemente. En la historia, Helena, la hija de Ravenclaw, que estaba celosa de la sabiduría de su madre y anhelaba poseer la diadema para superar su talento, la robó, escapó de Hogwarts y finalmente murió en el mundo exterior. En ese momento, un atisbo de impotencia se dibujó en sus ojos azules. El lugar al que fue la señorita Helena es un lugar que tú y yo conocemos muy bien. Lynch arqueó las cejas. ¿Tiene que ver con Voldemort? ¿Tú y yo lo conocemos? ¿Podría ser? Sí. Dumbledore asintió. El lugar al que fue ese año es hoy el Bosque Oscuro de Albania. Bosque Oscuro, y Lynch repitió el nombre del lugar y rió entre dientes. Ahora sabemos por qué, después de que Voldemort perdiera su cuerpo físico en el Valle de Godric, su alma destrozada decidió cruzar el océano y esconderse en el Bosque Oscuro de Albania. No eligió un lugar desolado al azar, lo eligió porque lo conocía. Puede que se quedara allí mucho tiempo, en busca de la diadema de Ravenclaw perdida. Una suposición muy razonable. Dumbledore asintió. La encontró en ese bosque, asesinó brutalmente a alguien y convirtió la diadema en uno de sus horrocruxes. Entonces, la siguiente pregunta, Lynch levantó la mano, se tocó la barbilla y continuó preguntando. ¿Por qué se tomó tantas molestias para traerla de Albania y esconderla en Hogwarts? Esto parece innecesario y aumenta el riesgo de exposición. Dumbledore juntó las manos sobre la mesa y respondió. Esta respuesta se basaba en su larga relación con Tom Riddle. Porque Hogwarts es un lugar especial para Voldemort. Quizás sepas que cuando Voldemort, su nombre en aquel entonces era Tom Riddle, se graduó, regresó a Hogwarts y me solicitó el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Lynch arqueó las cejas ligeramente, indicándole que continuara. Lo rechacé. El tono de Dumbledore era monótono. Pensé que permitirle volver al colegio en aquel momento, sobre todo para impartir un curso así, no habría sido una bendición para los alumnos. Creo que su propósito al buscar trabajo no era solo conseguirlo. Hogwarts tiene un significado extraordinario para él. Fue el primer lugar al que llamó hogar, el punto de partida de su poder y encanto, y el lugar que, en el fondo, anhelaba controlar por completo y demostrar su valía. Escondió un Horcrux allí, dijo Dumbledore lentamente, con la mirada profundamente penetrante. Probablemente fue un acto simbólico. Colocar un trozo de su propia alma en el lugar que creía más seguro y representativo de su poder. El corazón de su alma mater. Fue una demostración de fuerza extremadamente presuntuosa y una retorcida declaración de posesión. La sala de los menesteres es extremadamente reservada y ha albergado innumerables secretos durante miles de años. Esconder la diadema allí, mezclada con innumerables objetos olvidados, pensó que sería infalible.
De hecho, era casi perfecto. Si no me hubieras señalado ese defecto y no hubiera rastreado su origen, me temo que seguiría ahí, inadvertido. Se acarició suavemente la barba y añadió los últimos detalles. Cuando por fin lo encontré, estaba guardado en un armario polvoriento y ruinoso en una habitación que, como dije, parecía un enorme almacén lleno de siglos de objetos desechados. El Horrocrux estaba ingeniosamente escondido allí, su aura malévola enmascarada por innumerables y tenues rastros de magia dispersos y la propia naturaleza olvidada del objeto. Parecía tan ordinario, tan discreto, integrándose a la perfección en el entorno. Si no hubiera estado persiguiendo no el objeto físico, sino la infinitesimal ola de maldad conectada con la fuente de la magia que estaba explorando, lo habría pasado por alto. La oficina volvió a quedar en silencio. Los ojos de los dos poderosos magos volvieron a estar fijos en la diadema. Su descubrimiento significó más que la simple exposición de un solo Horrocrux. Conectó con el pasado de Voldemort y proporcionó pistas cruciales para rastrear otros Horrocruxes. Tras un largo silencio, Lynch rompió el silencio. Hay 4 casas, 4 fundadores. La diadema de Ravenclaw ha sido destruida. Dado el temperamento de Voldemort, no soltará las reliquias de los otros 3 fundadores. ¿Alguna novedad sobre las otras 3 reliquias? Al oír esta pregunta, Dumbledore no respondió directamente, sino que se levantó de su escritorio. Se acercó a un candelabro de latón aparentemente común y corriente contra la pared y, casi ritualmente, tocó suavemente la base. Sin hacer ruido, una sección de la pared se abrió, revelando un nicho revestido de terciopelo carmesí. Sobre este terciopelo yacía una espada. La vaina era de cuero rojo, con incrustaciones de varios rubíes deslumbrantes, y brillaba como llamas bajo la suave luz de la oficina. La empuñadura y la guarda doradas estaban intrincadamente grabadas. Aunque yacía allí, desenvainada, emanaba un aura de filo indestructible. Dumbledore levantó la espada y la colocó con cuidado sobre la mesa, junto a la diadema de Ravenclaw. La espada de Godric Gryffindor siempre ha estado aquí, dijo Dumbledore con un dejo de sutil orgullo. Solo aparecerá cuando un verdadero Gryffindor la necesite. Voldemort no tiene ninguna posibilidad de conseguirla. ¿Y las otras 2? Preguntó Lynch. Por desgracia, se perdieron en Hogwarts hace muchos años y se han perdido para el mundo exterior. La voz de Dumbledore se profundizó. Cuando encontré esta tiara, inmediatamente comencé a buscar las reliquias de los otros 2 fundadores. Pero las pistas se acabaron abruptamente. Se perdieron tras una muerte misteriosa. ¿Una muerte misteriosa? Sí, la señora Hepzibah Smith, una adinerada coleccionista de antigüedades. Es descendiente de Hufflepuff, y poca gente sabe que también posee 2 valiosos objetos mágicos. La copa de oro de Hufflepuff y el guardapelo de Slytherin. Dumbledore continuó. Murió envenenada. El Ministerio de Magia concluyó que el elfo doméstico Okey, debido a su avanzada edad, puso veneno por error en el chocolate caliente de la anfitriona, causando la muerte de la señora Smith. La pobre elfa también confesó los hechos. Lynch miró a Dumbledore. Pero tu conclusión es diferente. Dumbledore asintió. Antes de que la elfa doméstica Okey muriera de profundo dolor y remordimiento, fui a Azkaban a visitarla. Ya estaba inconsciente. Pero logré capturar la información clave de su memoria. El nombre de Tom Riddle. Lynch esperó en silencio las siguientes palabras de Dumbledore. Investigué un poco. Los ojos azules de Dumbledore, tras sus lentes de media luna, parecían penetrar la niebla del tiempo. Resulta que, después de graduarse, Tom trabajó un tiempo en Borginen Burkes, en el callejón Nocturne. A juzgar por la época, también fue en esa época cuando conoció a la señora Hepzibah Smith. Si alguna vez has conocido a Tom Riddle, sabrás que puede hacerse amigo íntimo de cualquiera mientras quiera. Tiene esa habilidad y ese encanto. Supongo que la señora Smith invitó cálidamente a Riddle a su casa y le mostró sus colecciones más preciadas. La copa de oro de Helga Hufflepuff y el guardapelo de Salazar Slytherin. Se buscó el desastre ella misma. Lynch escupió la conclusión con calma. Un asesinato limpio, casi imperceptible. Dumbledore asintió con gravedad. La pobre señora Smith jamás imaginó, ni siquiera en su muerte, que el joven al que había agasajado con tanto cariño y al que había mostrado la reliquia familiar le quitaría la vida con tanta crueldad. Tom se explotó de su vanidad y soledad para entrar en su casa y luego se deshizo de ella como si fuera un pedazo de chatarra. Y es muy probable que esos 2 tesoros invaluables, que atesoran 1000 años de historia de Hogwarts, cayeran en sus manos en ese momento. La voz de Dumbledore estaba llena de pesar, como si aún estuviera de luto por la desafortunada anciana.
¿Entonces no hay rastro de esas dos reliquias? Preguntó Lynch. En efecto. Los ojos azules de Dumbledore ya no miraban la espada ni la tiara, sino directamente a Lynch, llameantes e impasibles. Pero tengo una hipótesis, y quizá puedas ayudarme a verificarla. Su mirada era aguda como la de un águila, como si quisiera penetrar todas las defensas de Lynch y llegar a lo más profundo de su alma. Lynch comprendió al instante. Dumbledore lo había convocado ese día no solo para mostrarle la diadema de Ravenclaw e informarle de la desaparición de la copa de Hufflepuff y el guardapelo de Slytherin. Buscaba una confirmación definitiva, una indagación directa. Dumbledore llevaba tiempo sospechando algo, y ahora necesitaba respuestas de Lynch. Una presión invisible flotaba en el aire. Lynch percibía la expectación, el escrutinio y una persistente insistencia en la mirada de Dumbledore. Sabía que había bajado la guardia y que el repentino ataque de Dumbledore lo había acorralado. Su mente corría, sopesando innumerables posibilidades. La búsqueda de Dumbledore le proporcionaría un camino más claro, acelerando enormemente su búsqueda de los Horrocruxes. Esto podría trastocar por completo sus propios planes, e incluso echar por tierra años de arduo trabajo. Pero ahora mismo, la cooperación y la confianza eran más importantes que la sospecha. Necesitaba la confianza de Dumbledore, aunque solo fuera para bajar la guardia un momento. Así que sostuvo la mirada abrasadora de Dumbledore y rompió el silencio en la oficina con voz firme. El único Horrocrux que conozco es el guardapelo de Slytherin. Ah. Dumbledore pronunció una sola sílaba en voz baja. No había sorpresa ni triunfo en su voz, solo una profunda y firme sensación de certeza, como si una piedra suspendida finalmente hubiera aterrizado con firmeza en el suelo. Sus ojos azules parpadearon levemente al posar la mirada en el relicario. Fue como si hubiera penetrado en el tiempo y la magia, viendo al joven brillante que había caído en la oscuridad muchos años atrás. El relicario de Slytherin. Regresó lentamente a su escritorio. La silla de respaldo alto emitió un leve crujido al soportar su peso. Se sentó, sus finos dedos tocándose y descansándose ligeramente sobre su barbilla, formando una espiral contemplativa. Las llamas de la chimenea danzaban en los cristales de sus gafas de media luna, proyectando destellos de luz. Gracias, profesor Lynch repitió, recuperando su habitual tono tranquilizador. La información que me ha proporcionado es extremadamente valiosa. Supongo que el Horrocrux que conoce es una de las dos reliquias fundadoras, pero también estoy dispuesto a que no responda. Hizo una pausa y su voz se tornó más seria. Por esto, gracias de nuevo por su franqueza. No es nada. El rostro de Lynch mostró una cálida sonrisa. Erradicar a Voldemort es nuestro objetivo común, y no le impediré hacerlo. Los ojos azules de Dumbledore se entrecerraron levemente tras las lentes, su mirada se volvió aguda y profunda, como si pudiera penetrar el corazón de la gente, y miró a Lynch en silencio. Pero insististe en mantener en secreto el escondite del Horrocrux. Lynch bajó la mirada y se detuvo en la opaca corona de Ravenclaw sobre la mesa, que había perdido todo su encanto. A diferencia de la diadema, que parecía haber sido abandonada casualmente en un rincón de Hogwarts y abandonada a acumular polvo, dijo con voz tranquila, el guardapelo de Slytherin fue colocado por Voldemort en un lugar específico que él creía infalible, y estaba protegido con una gran cantidad de magia y mecanismos sofisticados y siniestros. Estableció un hechizo de advertencia a su alrededor con un alcance extremadamente amplio y una sensibilidad sensorial excepcional. Cualquier aproximación imprudente equivaldría a dar la alarma para él. Ir allí precipitadamente solo alertaría al enemigo y haría que todos nuestros esfuerzos hasta ahora fueran en vano. Hasta que no encontremos todos los Horrocruxes restantes y todo esté en su lugar excepto este último objetivo, me niego a revelar su escondite. La mirada de Dumbledore no se apartó de Lynch, con un escrutinio amable pero intimidante. Aunque solo realice inspecciones y observaciones preliminares desde el perímetro exterior, sin activar ninguna alarma, no es posible. Lynch levantó la cabeza, mirando fijamente esos penetrantes ojos azules, con un tono firme. El hechizo protector que emplea Voldemort tiene un alcance mucho mayor del que imaginas. No puede confirmar la presencia del Horrocrux desde una supuesta distancia segura. El silencio se apoderó de la oficina, roto solo por el crepitar ocasional del fuego. Tras una larga pausa, Dumbledore se recostó lentamente en su silla de respaldo alto. Suspiró suavemente. Bueno, ya que insiste tanto y sus razones son convincentes, entonces el guardapelo de Slytherin será el último objetivo que tengamos que buscar. Entonces, su mirada se desvió hacia la antigua corona sobre la mesa, con una expresión compleja llena de lástima.
Bueno, tengo algunas dudas sobre cómo tratar este Horrocrux. Tiene un significado histórico extraordinario para Hogwarts. ¿Tiene alguna sugerencia, profesor Lynch? Lynch también se sentó en la silla frente al escritorio. Ya que está en sus manos, haga lo que crea conveniente. Según mi investigación, el Horrocrux en sí es más bien un retorcido y maligno recipiente mágico. Solo rechaza la muerte arbitrariamente de una manera que aún no puedo comprender del todo. No existe una conexión mágica duradera ni percepción entre él y su creador después de la separación. Así que destruirlo ahora o después de estudiarlo más a fondo no me incumbe personalmente. Extendió las manos. Mi única insistencia, y mi objetivo final, es asegurar su completa destrucción. Dumbledore se sumió en un largo momento de contemplación. Sus dedos recorrieron inconscientemente la delicada veta de la madera de la mesa, sin apartar la mirada del tesoro que una vez perteneció a Rowena Ravenclaw. Finalmente, se incorporó y dijo con solemnidad. Como director de Hogwarts, y en cierto sentido, guardián del legado de los 4 fundadores, es una tarea realmente abrumadora para mí destruir personalmente una reliquia tan preciosa. Intento ver si puedo encontrar la manera de preservar la forma y la magia del artefacto tanto como sea posible, asegurando al mismo tiempo la completa destrucción del alma de Voldemort. Sin duda será difícil, pero vale la pena intentarlo. Lynch se mantuvo evasivo. Si hay que culpar, debe recaer directamente sobre Voldemort. Cuando decidió transformar estas reliquias de extraordinario significado en los siniestros recipientes de su búsqueda de la inmortalidad, las condenó a la destrucción. Su profanación fue el pecado original. Dumbledore se levantó y regresó al candelabro de latón, aparentemente ordinario. Extendió sus dedos, envejecidos pero firmes, y tocó suavemente una discreta protuberancia en la base del candelabro. Sin un sonido, ni siquiera un destello de magia, la lisa piedra de la pared de la oficina se abrió silenciosamente, revelando 3 nichos más profundos. Dumbledore se giró y tomó la espada de Gryffindor con incrustaciones de rubí de la mesa. La gema en la vaina brilló con fuerza a la luz del fuego. La devolvió solemnemente a su nicho. Luego, volviéndose, sacó su varita y golpeó suavemente la diadema de Ravenclaw sobre la mesa, murmurando un hechizo. La diadema ascendió con gracia, aterrizando lenta y precisamente en un nicho cercano, más pequeño y vacío, uno claramente diseñado para ella. Se cerró sin problemas, como si nunca hubiera salido de su lugar. La pared se cerró de nuevo silenciosamente, como si nunca se hubiera abierto. La espada de Gryffindor y la diadema de Ravenclaw desapareció de la vista de Lynch, oculto una vez más por la magia protectora más antigua de Hogwarts. Dumbledore se giró, recuperando su expresión tranquila habitual, pero la profundidad de sus ojos azules parecía aún más profunda y pesada que antes. Dijo: hemos encontrado el primer Horrocrux. Aunque no sabemos exactamente cuántos creó Voldemort, es un buen comienzo. Lynch tamborileó con los dedos en el reposabrazos de su silla. En cuanto a cuántos Horrocruxes creó Voldemort, quizá pueda darte la respuesta. Las cejas de Dumbledore se alzaron con sorpresa, y sus ojos tras la montura de sus gafas de media luna brillaron con genuina curiosidad. Recuerdo que dijiste en tu casa de piedra que no sabías cuántos Horrocruxes había. Lynch negó levemente con la cabeza. La verdad es que no lo sabía antes. Descubrí la respuesta a esta pregunta por accidente hace un tiempo. Dumbledore ladeó la cabeza ligeramente y guardó silencio solo un segundo. Luego, su mirada tras las gafas se agudizó. ¿Fue el incidente en el que Voldemort usó el cuerpo del profesor Quirrell para intentar robar la piedra filosofal? Sí. Lynch asintió afirmativamente. Si aún lo recuerdas, coloqué algunas cosas por esa habitación. Dumbledore recordó brevemente. ¿Esa cosa llamada cámara? ¿Funcionaba? Sí, funcionó. Se tomaron unas fotos especiales que revelaron cuántos Horrocruxes ha creado Voldemort hasta ahora. La oficina se sumió en un breve silencio, y el fuego pareció arder más despacio. Recuerden el nombre de dominio del sitio web inicial. 55H5. Dumbledore se inclinó ligeramente hacia adelante, con toda su atención centrada en la siguiente respuesta de Lynch. Entonces, preguntó lentamente la pregunta central, ¿cuántos Horrocruxes creó Voldemort? Lynch no respondió directamente con un número. En lugar de darte una cifra simple, dijo, ¿por qué no lo ves tú mismo? Quizás sería más directo y más convincente. Dicho esto, Lynch giró la cabeza, mirando más allá de Dumbledore hacia la enorme ventana de intrincada talla del despacho del director. Su mirada pareció penetrar el cristal, extendiéndose hacia el cielo sombrío del castillo de Hogwarts. Dumbledore siguió su mirada.
Al principio, el cielo estaba dominado por unas pocas nubes grises que se movían lentamente. Pronto apareció una mota negra, que se expandió rápidamente y voló directamente hacia la torre del director. Era un cuervo, pintado completamente de negro. Voló directo hacia el despacho del director de Hogwarts, agarrando con fuerza una pequeña bolsa de tela gris con sus garras. Dumbledore abrió la ventana. El cuervo voló con precisión por la abertura, llevando consigo una brisa del aire ligeramente fresco del cielo. Voló en círculos por la habitación con gracia, aterrizando finalmente en el hombro de Lynch. La bolsa de tela gris cayó en sus manos. El cuervo bajó la cabeza y se atusó las plumas del pecho con el pico. El mensajero había cumplido su misión y luego guardó silencio. Parece diferente a la última vez que lo vi. ¿Más bien un ser vivo?, cuestionó Dumbledore, observando al cuervo posado en el hombro de Lynch. Le he hecho algunas mejoras, dijo Lynch, bajando la cabeza y desatando la cuerda de la bolsa que tenía en la mano. Ahora puede volar más lejos. Ya veo. La mirada de Dumbledore pasó del cuervo a Lynch. Lynch metió la mano en la bolsa y sacó una caja cuadrada de madera. Dumbledore notó que esta caja era muy similar a la cámara que Lynch había sacado la última vez, pero la diferencia radicaba en que era mucho más grande. Además del cilindro metálico que sobresalía, también había algunos botones y rodillos en el lateral. Lynch colocó la caja de madera sobre la mesa. Miró a Dumbledore. Las imágenes de la cámara se reproducen mejor en un entorno oscuro para que se puedan ver con mayor claridad. No hay problema. Dumbledore hizo un gesto con el brazo y, con un silbido, las pesadas cortinas del despacho del director se corrieron con fuerza y las velas y antorchas de la pared se apagaron. Incluso las llamas de la chimenea se apagaron, dejando solo unas pocas brasas. Todo el despacho del director quedó a oscuras. Lynch presionó un botón en el lateral de la caja de madera. Con una serie de rápidos clics, un rayo de luz salió disparado del cilindro metálico lateral de la caja, extendiéndose por el aire sobre el despacho del director. Dumbledore se asombró al ver la luz reflejada en el aire, creando una imagen ilusoria pero real. Pero antes de que pudiera seguir maravillándose ante esta milagrosa creación Muggle, su atención se fijó en la propia imagen. En ella, una sombra oscura y etérea se abalanzó sobre Lynch, arañando y amenazando. Lynch retrocedió medio paso, extendió la mano y una luz esmeralda recta y concentrada emanó de las yemas de sus dedos. Al instante siguiente, toda la sombra se tiñó de verde. ¡Rayos! Lynch pulsó un botón en la parte superior de la caja de madera, y la imagen se congeló en el instante en que el alma de Voldemort se tiñó de verde. Está justo aquí. Señaló la imagen mágica en el aire que giraba violentamente, completamente impregnada de un siniestro verde esmeralda. ¿Puedes verla?, exclamó Dumbledore. Los ojos de Dumbledore estaban fijos en la imagen del alma teñida de verde. Tras un momento, respiró hondo, como si confirmara una respuesta crucial. Luego, su mirada se desvió lentamente y se volvió a centrar en Lynch, con una mirada profunda y penetrante. Sí, lo vi. Pero, profesor Lynch, antes de hablar de este descubrimiento, hay un asunto más urgente: el hechizo que usó para dar este golpe es una maldición asesina muy avanzada. Debido al repentino estado del señor Potter ese día, no tuve tiempo de preguntarle sobre esto. Hoy es una buena oportunidad y necesito su respuesta. ¿No ha dejado de investigar las maldiciones imperdonables en los 10 años que lleva en la casa de piedra? El aire en la oficina pareció congelarse. Lynch giró la cabeza, un poco sorprendido de que Dumbledore prestara atención a sus problemas en el momento crítico de hablar de Voldemort, pero se recuperó rápidamente de la sorpresa. Sí, las he estado estudiando. Pero no los usé, así que puedes estar seguro de que mi mente no ha sido distorsionada por magia oscura. Dumbledore no soltó a Lynch. Has estudiado la maldición asesina a un nivel muy avanzado. Me temo que muchos mortífagos no son tan competentes como tú en este hechizo. Sí, he estudiado la maldición asesina al más alto nivel. Pero así como no me cortaría si quisiera saber qué tan afilado está un cuchillo, hay otras maneras de saberlo. Tengo curiosidad. Dumbledore se inclinó ligeramente hacia adelante, juntando las yemas de los dedos de nuevo, formando una espiral. ¿Cómo puedo saber el resultado sin usarlo? Puedo medir el radio del filo y el ángulo de corte del cuchillo, y así comprender las propiedades de su material. Dumbledore estaba un poco confundido y volvió a alzar las cejas sorprendido, pero esta vez fue por la extraña combinación de palabras. Su mente aguda obviamente se había topado con un campo de conocimiento completamente desconocido, lo que le hizo detenerse un momento, algo extremadamente raro. ¿Radio de la hoja?
repitió, con la curiosidad de un erudito ante un tema completamente nuevo, más que pura confusión. Debo admitir, profesor Lynch, que ha entrado en un ámbito que está fuera del alcance de mi conocimiento. ¿Son todos estos conocimientos muggles? Sí, son términos técnicos muggles. Lynch hizo un gesto con la mano. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que no necesito practicar el uso de la maldición asesina para estudiarla uno por uno mediante investigación indirecta. Una línea de investigación bastante novedosa, profesor Lynch. El suave murmullo de Dumbledore resonó en la oscura oficina. Debo admitir que su teoría elude el aspecto más peligroso de la investigación de la magia oscura. La corrupción activa del alma al usarla. Hizo una pausa, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sin embargo, queda una pregunta inevitable. ¿Cómo puede alguien que nunca ha lanzado una maldición asesina estar realmente seguro de conocer todos sus secretos? La magia oscura, especialmente una forma tan extremadamente maligna como la maldición asesina, a menudo trasciende las teorías rígidas en su esencia y se centra más en la intención, la emoción y el sacrificio del alma. ¿Cómo verifica que su teoría refleja a la perfección las prácticas más oscuras? Lynch sonrió. Hizo rodar la caja de madera sobre las ruedas de lado, y la imagen en el aire retrocedió brevemente. Se congeló en el momento en que lanzó la maldición asesina. Se levantó y señaló la luz verde esmeralda recta en la pantalla, que emanaba de sus dedos. Esto me lleva a mi investigación sobre la maldición asesina. La maldición asesina que uso es una variante. Como puede ver, la maldición asesina que uso aquí es diferente de la maldición asesina habitual en su forma externa. Es un rayo de luz recto. Dumbledore observó la línea recta en la imagen. Era, en efecto, distinta de las maldiciones asesinas que se retorcían y extendían que había visto. Distintos magos solían mostrar diferencias al usar el mismo hechizo, pero una diferencia tan clara en apariencia indicaba claramente la diferencia. Una maldición asesina recta, dijo en voz baja, como si comparara las diferencias. Sí, noté esta diferencia significativa. Carece de la distorsión y la codicia habituales, casi realistas, y parece más condensada y fría. Esto es muy interesante, profesora Lynch. Pero, además de esta obvia diferencia en apariencia, ¿cuál es la diferencia en su supuesta variación? Para lanzar este hechizo con éxito, ¿aún necesitas desear sinceramente acabar con la vida del objetivo en ese momento? Dumbledore miró a Lynch con expresión seria. La sonrisa de Lynch se desvaneció, regresó a la silla frente al escritorio y se sentó. Mirando a Dumbledore a los ojos, dijo. Para responder a tu pregunta, no necesito estar completamente comprometido a matar al objetivo. Dumbledore se enderezó. ¿Cómo lo hiciste? Lynch no respondió de inmediato. Golpeó la mesa con las yemas de los dedos, como si intentara ordenar sus palabras. Finalmente, habló con calma. Imagina un océano infinito. Sobre la superficie está el reino de los vivos, y bajo la superficie está el abrazo de la muerte. Cada vida individual es un barco que navega en este océano. El cuerpo es el barco mismo, y el alma es la tripulación que lo controla. Cuando el barco sufre daños y la tripulación cae al mar, ese individuo también muere. En general, hay que destruir las defensas del barco antes de poder dañar a la tripulación. Pero el inventor de la maldición asesina era un genio. La maldición asesina que inventó no daña ni al barco ni a la tripulación, simplemente la retira del barco. Aunque el barco no sufrió daños, sin su apoyo, la tripulación cayó al mar de forma natural, y el individuo también murió. La razón por la que la maldición asesina requiere un fuerte deseo de matar al oponente es porque requiere el poder de transferir su alma fuera del cuerpo. La maldición asesina que lancé sobre Voldemort no estaba impulsada por este tipo de emoción. Estaba impulsada por el deseo de que la vida volviera a su estado original. Para Voldemort ahora, su lugar natural es la muerte. Así que, podrías considerarla una maldición asesina especial, específica para el estado actual de Voldemort. De hecho, aunque es una variación de la maldición asesina, casi podría considerarse un hechizo completamente nuevo. Dumbledore guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, habló lentamente. Una metáfora muy acertada y exquisita, profesora Lynch. Nadie ha explicado nunca la relación entre la maldición asesina y la muerte como usted. Pero, devolver la vida a su lugar natural, repitió Dumbledore lentamente. Es un concepto poderoso e imponente, profesora Lynch. Está imbuido de un cierto significado, casi divino, crítico. Pero ¿quién decide, incluso define, dónde pertenece una vida?
Lynch sostuvo la mirada penetrante de Dumbledore, su propia mirada intensa e inquebrantable. No respondió directamente, sino que preguntó con calma. ¿Me está haciendo esta pregunta a mí o a la muerte misma? Extendió las manos ligeramente, un gesto que ya no era espontáneo, sino más bien la demostración de una ley invisible. No he decidido nada. Simplemente observé y comprendí la discordancia entre el estado de Voldemort y la ley de la muerte, y encontré la manera de restablecer su equilibrio. Mi función es descubrir la ley y aplicarla. No creé la cerradura, ni definí qué puerta debía abrirse. Simplemente, descubrí el fenómeno y lo utilicé. Actúe o no, la cerradura y lo que cierra están ahí. Dumbledore se inclinó hacia adelante. La luz tras sus gafas de media luna brillaba con solemne intensidad. Someter el juicio a un concepto abstracto que no podemos comprender ni con el que no podemos comunicarnos es quizás la opción más peligrosa. Porque, en última instancia, se convierte en un reflejo de los valores internos del conjurador. Lo que crees es natural y lo que es pervertido, el hechizo se guiará por eso. Hoy crees que el estado de Voldemort es una blasfemia contra la muerte. Así que el hechizo funciona. Y mañana. ¿Y el próximo ser cuya existencia crees es errónea? ¿Puede tu creencia estar siempre absolutamente sincronizada con lo que llamas la voluntad de la muerte? El poder, especialmente el poder de definir la vida y la muerte, siempre buscará razones para expandirse. Hizo una pausa. La agudeza en sus ojos era ligeramente menos intensa, pero su preocupación más profunda. No puedo negar la naturaleza revolucionaria de tu logro. Tampoco puedo negar que puede contener el poder decisivo que necesitamos desesperadamente para enfrentarnos a Voldemort. Por eso, espero que lo uses con más cautela, para asegurarte de que no se descontrole, para asegurarte de que, en el proceso de derrotar a la oscuridad, no fomentemos otra forma de oscuridad en nuestros corazones. ¿Estás de acuerdo? La sonrisa de Lynch se desvaneció levemente y sostuvo la mirada penetrante de Dumbledore con seriedad. No respondió de inmediato, sino que se reclinó ligeramente en su silla, golpeando suavemente la mesa con las yemas de los dedos, como si marcara un ritmo que solo él podía oír. La oficina estaba tenuemente iluminada, y solo la imagen del retroproyector proyectaba una tenue luz verde que iluminaba el aire casi estancado entre ellos. Tras un largo momento, finalmente habló, con voz firme y clara, sin evitar el menor rastro del escrutinio de Dumbledore. Entiendo sus preocupaciones, director Dumbledore, hizo una pausa. No usaré este hechizo contra nadie más que Voldemort. Es una promesa personal para usted. Los ojos azules de Dumbledore miraron a Lynch un largo instante. Los labios de Lynch se curvaron ligeramente, esbozando una sonrisa. ¿Sabe? Hace más de una década, cuando perseguía a esos magos tenebrosos y mortífagos, lo más difícil no fue encontrarlos, ni siquiera matarlos, sino controlarme, apuntar solo a aquellos que realmente merecían la muerte. Dumbledore sabía que Lynch intentaba convencerlo de que poseía un autocontrol muy superior al de la gente común, y que la pérdida de control que temía no ocurriría. Finalmente, asintió lentamente con voz solemne. Acepto su promesa, profesor Lynch. No solo por sus habilidades, sino porque ambos conocemos la tragedia que puede resultar del poder descontrolado. Un momento de silencio se hizo en el despacho del director mientras Dumbledore asimilaba la revelación de Lynch. Tras un momento, Lynch habló, señalando la imagen suspendida en el aire. Ahora, ¿podemos centrarnos en Voldemort? Sus palabras sacaron a Dumbledore de sus pensamientos. Dumbledore asintió. Por supuesto. Continúe, por favor. Lynch giró la rueda lateral del proyector, avanzando con precisión la imagen congelada en el aire hasta el fotograma más crucial. El momento en que el alma retorcida y etérea de Voldemort quedó completamente saturada por el rayo verde esmeralda. La luz verde de la maldición asesina actuó como un revelador, revelando claramente la estructura invisible del alma. En la superficie del alma se veían varias áreas, resaltadas por la brillante luz verde. Lynch se levantó, se acercó a la pantalla y extendió el dedo, trazando las inquietantes marcas. Como podemos ver, en ese preciso momento en que el alma de Voldemort fue alcanzada por la energía de mi hechizo, el daño estructural se reveló claramente. Su voz era tan tranquila como si analizara un diagrama anatómico. Observen aquí y aquí, estos 6 cortes borrosos y retorcidos de diferentes tamaños y profundidades, con bordes irregulares, como un trozo de tela hecha jirones que se ha rasgado violentamente. Creo que estas son las cicatrices indelebles dejadas por el brutal desgarro del alma de Voldemort cada vez que creaba sus horrocruxes. Cada hendidura es como un trozo arrancado directamente del cuerpo físico del alma.
Siguiendo el dedo de Lynch, los ojos azules de Dumbledore se fijaron en las horribles grietas del alma de Voldemort, como si pudiera percibir el dolor y la locura que albergaba. Asintió lentamente y con gran gravedad, con una expresión de profunda tristeza y comprensión en su rostro. Sí, profesor Lynch, su juicio es indudablemente correcto. Su voz era más grave de lo habitual, con un suspiro apenas perceptible. Estas son las pruebas más directas que quedan tras el desgarramiento forzoso del alma al crear el Horrocrux. Cada división es una blasfemia fundamental contra el yo. Verlo de forma tan intuitiva es más impactante que cualquier especulación. Respiró hondo, y su voz se volvió más grave. El alma de Voldemort ha sido destrozada por sus propias acciones. Cuesta creer que esta sea el alma de una vida. Miren las grietas y el vacío en los bordes de estos huecos. Casi cubren el alma misma, haciendo que toda la estructura sea inestable y frágil más allá de lo imaginable. Se reclinó ligeramente, levantó la vista de la imagen y miró a Lynch, con los ojos llenos de vicisitudes de la vida. El Horrocrux le permitió escapar de la muerte, pero a costa de la autodestrucción eterna y un dolor indescriptible. Tu descubrimiento confirma una vez más una antigua advertencia. El poder de la magia oscura puede ser tentador, pero la forma en que finalmente se vuelve en contra del usuario suele ser más cruel que los beneficios que aporta. Todos sus costos, al final correrán a cargo del usuario, sin excepción. Lynch se recostó en su silla y continuó las palabras de Dumbledore. Desafortunadamente, este precio actualmente no marcará mucha diferencia en nuestros esfuerzos por destruir a Voldemort. Dumbledore asintió, volvió a mirar la imagen aérea y habló con un dejo de emoción. Entonces, Voldemort creó un total de 6 Horrocruxes. Tras confirmar esta aterradora cifra, el ambiente en la oficina se tornó aún más solemne. Los dos comenzaron a analizar la información conocida. De los 6 Horrocruxes, podemos confirmar la existencia de 4, dijo Lynch, como si contara una lista. El guardapelo de Slytherin, la diadema de Ravenclaw, la copa de Hufflepuff. Y, hizo una pausa, con una emoción compleja en la voz, el Horrocrux viviente que Voldemort creó accidentalmente. Harry Potter. Así es, dijo Dumbledore, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Eso significa que todavía hay 2 Horrocruxes ocultos en lo desconocido. No sabemos nada sobre su forma ni su paradero. Lynch continuó. ¿Y la copa de Hufflepuff? Aunque sabemos que se convirtió en un Horrocrux, no tenemos ni idea de dónde está escondida. Por lo tanto, nos enfrentamos a 3 tareas abrumadoras. Identificar las verdaderas identidades de los 2 últimos Horrocruxes y localizarlos, y encontrar la ubicación oculta de la copa de Hufflepuff. Dumbledore se acarició la barba. Ya estamos a medio camino de la recolección de los Horrocruxes. La mirada de Lynch recorrió de nuevo la imagen fragmentada del alma en el aire. Es un buen comienzo, pero encontrar 3 objetos deliberadamente ocultos en el vasto mundo mágico sigue siendo como buscar una aguja en un pajar. En el silencio, una mirada de determinación se dibujó gradualmente en el rostro envejecido de Dumbledore. Finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos azules brillaban con una innegable sensación de responsabilidad y determinación. La tarea de encontrar estos Horrocruxes desconocidos y rastrear la copa, dijo Dumbledore con voz suave pero firme. Como acordamos, déjamelo a mí. Esto requiere ciertas conexiones y una comprensión más profunda del pasado de Voldemort. Soy más apto para llevar a cabo estas tareas. Nuestro tiempo puede ser más apremiante de lo que creemos. Tras la conversación con la Red Flui, la oficina de lo inesperado, Dumbledore empezó a salir con más frecuencia. Durante las vacaciones de verano, solía ausentarse de la escuela durante días. Cuando regresaba, simplemente pasaba por el despacho del director o la biblioteca, completamente absorto en la búsqueda de los Horrocruxes. Lynch regresó a su cabaña de piedra. Además de su rutina habitual, incrementó sus visitas a la sede del gremio de la aguja de piedra. Además de comunicarse con Reggie sobre el desarrollo del gremio y la Primera Orden, también fue por recomendación de Reggie que Lynch se uniera a la junta del gremio de la aguja de piedra como accionista minoritario. A pesar de la fuerte oposición de la facción de sangre pura en la reunión, Reggie había informado a Lucius con antelación, y con su ayuda, Lynch finalmente fue aceptado. Así transcurrieron los días, y, a mediados de agosto, Crouch, director del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica del Ministerio de Magia, ordenó repentinamente redadas en las propiedades de varias familias de sangre pura, acusándolas de ocultar contrabando peligroso. Algunos intentaron sobornar con galeones a los funcionarios que acudieron a realizar las redadas.
Sin embargo, debido a las firmes órdenes de Crouch, estos funcionarios, inusualmente, rechazaron el dinero ofrecido. Algunos, deseosos de obtener méritos, incluso detuvieron a quienes les ofrecieron el dinero. Algunos sangre pura que se negaron obstinadamente al dinero fueron incluso capturados por los aurores, quienes celebraron con regocijo sus logros con ascensos y aumentos de sueldo. Las acciones del ministerio transmitieron claramente a estas familias de sangre pura que eran el órgano de violencia más poderoso del mundo mágico. Como líderes de la sangre pura, los Malfoy fueron sometidos a redadas aún más frecuentes, con un registro menor cada 2 días y uno mayor cada 3 días. La mansión Malfoy se convirtió prácticamente en una segunda sede de la oficina de los aurores. Lucius Malfoy sufrió un acoso que le provocó un dolor insoportable. Como familia de sangre pura de larga tradición, la mansión Malfoy contaba con una bóveda secreta y segura donde podían guardar objetos ocultos al público. Pero a Lucius le empezó a preocupar que la incesante búsqueda de los aurores ya no fuera segura. Gracias a una donación, había conseguido un respiro. Durante las horas intermedias, despejó los objetos ocultos de su cámara de los secretos. Decidió guardarlos en otro lugar o venderlos. Pero había un objeto entre ellos que lo hizo dudar. Algo que el señor tenebroso le había confiado personalmente, pidiéndole que lo mantuviera a salvo. Durante los últimos días de las vacaciones de verano, Ron y los gemelos Weasley recogieron a Harry en el número 4 de Private Drive, en un coche volador. ¡Qué genial!, pensó Harry. Se alojó en la madriguera, un extraño edificio a las afueras del pueblo de Ottery St. Catchpole, durante unos días. A Harry le encantó desde el momento en que llegó. Había un ghoul en el ático, aullando y golpeando tuberías de vez en cuando, y pequeñas explosiones en la habitación de los gemelos, y todo esto era normal para los Weasley. Él y Ron compartían una habitación, donde podían hablar de partidos de Quidditch y jugar a las cartas de batallas mágicas por la noche. Durante el día, la señora Weasley los llamaba para limpiar los gnomos del jardín o jugar al Quidditch en el claro del bosque. Este era exactamente el sueño de Harry de una vida familiar mágica. No fue hasta una semana después que la lechuza del colegio llegó con una lista de los libros necesarios para el nuevo curso escolar. Recibieron una carta de Hermione, acordando ir juntos al Callejón Diagon el miércoles a comprar material escolar. El miércoles por la mañana, la señora Weasley despertó a todos temprano y, tras un desayuno rápido, cogió una maceta de la repisa de la chimenea de la cocina. Miró dentro y suspiró. No mucho, Arthur. Creo que tenemos que comprar hoy. El señor Weasley le dio una palmadita en el brazo. No te preocupes, querida, podemos probar el nuevo tipo de polvos Flu que lanzó el gremio de comerciantes de la aguja de piedra. Una cucharada cuesta solo un sicle de plata. Mis colegas del departamento de compras del ministerio dicen que el efecto es bastante bueno. El humo es más suave que el de los polvos Flu tradicionales y es mucho menos asfixiante. La señora Weasley estaba un poco preocupada. Pero el profeta ha estado diciendo que los nuevos polvos Flu no son seguros. Se dice que alguien desapareció en la chimenea después de usar el nuevo tipo de polvos Flu y aún no ha sido encontrado. El semanario de brujas incluso usó el término asesinato por polvos Flu. Eso es un rumor, espetó el señor Weasley. El departamento de accidentes y catástrofes mágicas ha investigado. Fue solo un encantamiento de aparición que falló, y ocurrió justo después de que ese desafortunado usara polvos Flu. Fue pura coincidencia. Para ahorrar dinero, el ministerio ha decidido sustituir gradualmente los polvos Flu de todas las chimeneas oficiales por productos del comerciante de la aguja de piedra. Si de verdad hubiera un problema, ¿por qué se arriesgaría tanto el ministerio? Si de verdad te preocupa, podemos comprar un poco para probarlo primero, añadió el señor Weasley. De acuerdo, la señora Weasley estaba convencida. Aunque no estaba del todo relajada, accedió a la sugerencia de su marido. Vamos al comerciante de la aguja de piedra después de echar un vistazo a la tienda de túnicas de segunda mano. Espero que tengas razón, Arthur. Harry no sabía de qué hablaban el señor y la señora Weasley. No sabía qué eran los polvos Flu, pero oyó un nombre familiar en la conversación. El comerciante de la aguja de piedra, y pensó en la torre de piedra blanca y el extraño emblema con un puño apuntando al cielo. Un pensamiento asaltó a Harry y recordó el torneo de cartas mágicas que había visto en el gremio de comerciantes de la aguja el año pasado. Había oído que las mesas que se usaban para el torneo solían estar disponibles para jugadores normales. Hoy, cuando fue al Callejón Diagon a comprar material escolar, no pudo evitar la inmaculada torre de piedra blanca.
Quizás Ron y él podrían probar suerte en una de esas mesas especiales de torneo. La idea emocionó aún más a Harry. Entonces, los Weasley le mostraron cómo usar los polvos Flu. Harry, usando este medio de transporte tan singular para los magos por primera vez, estaba inevitablemente nervioso. Al abrir la boca, inhaló una gran bocanada de ceniza de cigarrillo abrasadora. Tosió y pronunció el nombre del callejón Diagon. Harry se sintió como una pelota metida en una lavadora zumbante, con el cuerpo chocando contra objetos duros. Forzó la vista para abrirla y vio un borrón de puertas de horno. Una oleada de náuseas y mareos lo invadió, y el sándwich que había desayunado parecía estar a punto de salir de su estómago. Al instante siguiente, cayó de bruces sobre el frío suelo de mármol, con las gafas volando. Harry oyó el repiqueteo de zapatos de cuero al golpear el suelo, y al instante se dio cuenta de que alguien se había detenido frente a él. Un par de brillantes zapatos de cuero negro se detuvieron no muy lejos de él, y una mano delgada recogió sus gafas redondas rotas. Harry estaba cubierto de polvo de carbón, con la piel magullada por el impacto, aún sentía mareos y el estómago revuelto. Entrecerró sus ojos míopes, apenas levantó la cabeza y vio a la persona que tenía delante. «Profesor Lynch», gritó Harry y luchó por levantarse del suelo. Nunca imaginó que se caería de la chimenea y caería delante del profesor Lynch. «Es el tío Lynch». Lynch saludó a Harry con el dorso de la mano, y una brisa invisible sopló, limpiando todo el polvo de carbón de su cuerpo, y el olor a humo y fuego desapareció. Entonces, señaló las gafas rotas que tenía en la mano, y la montura se curó silenciosamente como si el tiempo hubiera retrocedido, y las grietas en la lente desaparecieron sin dejar rastro, restauradas a su estado original. Le entregó las gafas a Harry. Harry se las puso y se dio cuenta de que estaban en una habitación circular, extremadamente ancha y sorprendentemente alta. En lugar de paredes, estaba rodeada de enormes estanterías que se extendían del suelo al techo, repletas de libros y pergaminos de distintos grosores y pieles. Una elegante escalera curva ascendía en espiral hasta una galería de estanterías más altas. El liso y oscuro suelo de mármol bajo sus pies estaba helado. Acababa de caerse sobre él. Un gran escritorio de madera teñida de oscuro, con las esquinas incrustadas de latón, reposaba cuidadosamente sobre montones de documentos en pergamino, una ornamentada pluma de pavo real en un tintero y varios curiosos instrumentos de plata. Detrás del escritorio se sentaba una figura envuelta en una túnica gris, que casi se confundía con las oscuras estanterías del fondo. No era de extrañar que Harry no la hubiera visto al principio. Al notar que la mirada de Harry se dirigía al escritorio, Lynch lo presentó. «Este es Reggie, mi buen amigo. También es el presidente del gremio de comerciantes de Stone Spire». Los ojos de Harry se abrieron de par en par, sin imaginar que esa figura de túnica gris fuera el misterioso presidente del gremio de comerciantes de Stone Spire. La figura de túnica gris, Reggie, comenzó a preguntarle a Harry con voz ronca, casi monótona. «¿Cómo entró aquí?» Harry se sobresaltó de nuevo por el sonido. Aparte de Voldemort, nunca había imaginado que una persona normal pudiera producir un sonido tan bajo y rasposo, como el de una lija raspando contra una piedra. Al ver la sorpresa e incomodidad de Harry, Lynch le dio una palmadita en el hombro y le explicó. Reggie sufrió una lesión grave hace más de 10 años. Aunque sobrevivió, su apariencia y su voz quedaron irreparablemente dañadas. No suele recibir visitas. Esta es su oficina y estudio privado. Tras escuchar las palabras de Lynch, Harry se sintió culpable y rápidamente hizo una reverencia en dirección a Reggie. «Lo siento, señor Reggie. No quería». «No importa». Reggie agitó la mano, y las vendas parecieron apenas visibles bajo las mangas de su túnica gris. «Dime, chico, ¿cómo activaste y te conectaste a este nodo de red Flu privada que debería haber estado bloqueado?» «Usé polvos Flu de la madriguera y quería ir al callejón Diagon», respondió Harry con sinceridad, sin atreverse aún a levantar la vista. «Pero me atraganté con la ceniza al decir el nombre, y quizá la pronunciación no fue clara. Me caí de esta chimenea al recobrar el sentido». Señaló la chimenea inusualmente limpia que había detrás de él. «Así que», concluyó Lynch. «Fue un accidente. La chimenea Weasley no puede estar conectada aquí». Al oír las palabras Weasley, Harry se dio cuenta de repente de que no había salido de la chimenea correcta. Ron y los demás debían de estar muy preocupados. Habló con ansiedad. «Tío Lynch, señor Reggie. El señor y la señora Weasley deben estar buscándome. Necesito decirles que estoy bien». Se giró y se dirigió a la puerta de la oficina. Pero apenas había dado medio paso cuando Lynch lo agarró del hombro.
Si los Weasley están en el callejón Diagon, los llamaré. Lo que más necesitas ahora mismo es curar tus heridas. Ante las palabras de Lynch, Harry sintió dolor en todo el cuerpo, incluyendo ardor en la nariz, secuelas de caer de bruces contra el suelo. Desde que vio a Lynch, había estado tan absorto en el tira y afloja entre la sorpresa, el nerviosismo y la vergüenza que había ignorado por completo las protestas de su cuerpo. Lynch tomó a Harry del hombro y lo condujo hacia la puerta de la oficina. Primero sacaré al chico. Hablamos luego, le dijo a Reggie. De acuerdo, respondió Reggie con voz monótona. Primero enviaré a alguien a casa de los Weasley, luego que alguien revise la chimenea. Lynch empujó la puerta y acompañó a Harry afuera. La puerta se cerró tras él, aislando el estudio circular del exterior. De repente, la escena se abrió. Harry se encontró de pie en un puente circular vertiginosamente alto. Bajo sus pies había mármol oscuro como un espejo, y al otro lado una barandilla de cristal que le llegaba a la cintura. Más allá de la barandilla, como fija en el vacío, una vasta extensión de cristal mágico formaba un suelo transparente, mirando directamente hacia abajo y revelando sin reservas las escenas de los pisos inferiores. Una figura mucho más pequeña se movía en el pasillo, como un escarabajo de colores. Del centro del suelo transparente descendía la enorme lámpara de araña en cascada que había visto la última vez, iluminando cada piso. Por fin comprendió dónde estaba. El último piso de la inmaculada Torre Blanca de los comerciantes de Stonespire, una zona central que nunca se abría al público. Por aquí, Harry, la voz de Lynch lo sacó de su asombro. Harry recobró el sentido y siguió a Lynch por el pasillo hasta una habitación. Al abrir la puerta, encontró a dos sanadores con túnicas blancas. Vertieron una botella de poción con sabor a jengibre en la boca de Harry y pasaron sus varitas por su cuerpo 2 veces, y las heridas de Harry sanaron. Harry sintió que su magia curativa podría ser incluso más poderosa que la de Madame Pomfrey en la escuela. Siguiendo a Lynch fuera de la sala de tratamiento, aunque su dolor había remitido, la preocupación de Harry era aún mayor. Contempló el hermoso paisaje al otro lado de la barandilla, pero no tuvo tiempo de apreciarlo. Tío Lynch, levantó la cabeza con ansiedad, ¿cuándo vamos a encontrar al señor Weasley y a los demás? Deben estar muy preocupados. No te preocupes, la voz de Lynch era tranquilizadora. Reggie es muy confiable. Si accedió a enviar a alguien a recogerlos, los Weasley ya deberían estar en camino. Observó la expresión ansiosa de Harry e hizo una pausa. Si de verdad estás tan ansioso, te acompañaré abajo. Nos encontraremos con ellos en la puerta de la Cámara de Comercio. Lynch condujo a Harry al ascensor, cuyas paredes transparentes ofrecían una vista panorámica del mundo exterior. Mientras el ascensor descendía lentamente, Harry vio una gran multitud reunida en el vestíbulo del primer piso. Curiosamente, casi todas eran brujas, la mayoría de la edad de la señora Weasley. En el centro de la multitud colgaban pancartas, mesas y grandes fotografías. Harry no podía distinguir los rostros en las fotos debido al ángulo de visión, pero apenas podía distinguir el deslumbrante cabello rubio de las personas. El ascensor llegó suavemente a la planta baja, donde la multitud opacó inmediatamente la vista de Harry. Siguió a Lynch fuera de las puertas del gremio Stonespire y esperó en la calle. Unos minutos después, Harry vio a un mago con la túnica estándar del gremio Stonespire trotando desde el otro extremo de la calle. El mago corrió hacia Lynch y le susurró algo. Lynch hizo un gesto con la mano al oírlo. El mago retrocedió, hizo una reverencia y regresó a la torre de piedra. Lynch miró a Harry. Los Weasley están por toda la calle, hablando con alguien. Vamos a buscarlos. De acuerdo, asintió Harry. Los dos caminaron en dirección a donde había venido el hombre. Tras un rato, Harry oyó de repente un alboroto más adelante. Oyó dos voces conocidas que gritaban simultáneamente. «Dale una paliza, papá». Eran George y Fred. A Harry se le encogió el corazón y al levantar la vista vio una multitud reunida en la entrada de la tienda. No pudo evitar acelerar el paso, abriéndose paso entre la multitud. «Perdón, abran paso», se disculpó, abriéndose paso junto a un mago. Su visión se amplió de repente, y la escena que tenía ante él lo paralizó. El señor Weasley forcejeaba con un mago. Rodaron por el suelo, con las varitas tiradas a un lado. Parecía una pelea callejera mugle. «No hagas eso, Arthur, no hagas eso». La señora Weasley lloraba ansiosamente, mientras Ron y los gemelos vitoreaban a su padre. Justo cuando Harry estaba atónito, una fuerza suave separó a la multitud y Lynch se acercó a Harry. Miró a los dos magos que se tiraban del pelo y se estrangulaban el cuello, y frunció el ceño levemente.
Lynch señaló con el dedo y dijo. De caza. Cuerdas invisibles salieron disparadas como un rayo, envolviendo a los dos hombres en el suelo y dejándolos inmóviles. Al instante siguiente, fueron elevados por los aires, cada uno colgando en diagonal como un par de orugas retorciéndose. Disculpen por interrumpir su conversación, pero es indecoroso que peleemos en la calle así. Por favor, cálmense, dijo Lynch, guiando a Harry hacia el círculo. Harry. Gritó Ron al ver a Harry, y, sin importarle que su padre siguiera suspendido en el aire, se abalanzó sobre él. Le dio un fuerte abrazo a Harry, lo tomó del brazo y le preguntó. ¿Dónde has estado? No te vimos salir de la chimenea, y mamá y papá estaban aterrorizados. ¿Estás bien? Ron dijo que habías desaparecido y te hemos estado buscando por todas partes, dijo otra voz femenina. Harry se giró y vio que era Hermione, cuya presencia había sido bloqueada por los gemelos Weasley, por lo que no la había visto antes. Respetado señor, ¿podría bajar a mi marido? Ya debería estar tranquilo, dijo la señora Weasley, un poco rígida, mientras se acercaba a Lynch, haciendo una reverencia. Como hija de la familia Prewett y ahora matriarca de la familia Weasley, su perspectiva era diferente a la de los magos comunes. Aunque el mago que tenía delante había venido con Harry, vestía un traje exquisito, completamente diferente a las túnicas de los magos, y cada gesto y comportamiento sugería que era una persona de considerable importancia. Por lo tanto, no se atrevía a descuidar sus palabras ni sus acciones. La mirada de Lynch recorrió a los dos hombres suspendidos en el aire, al ver que habían cesado sus forcejeos. Por supuesto, dijo con una cálida sonrisa. Los bajaré enseguida. Chasqueó los dedos, y las cuerdas invisibles formadas por la maldición obsesiva los bajaron al suelo antes de desaparecer. El señor Weasley y el otro mago se levantaron. Arthur, ¿estás bien? Preguntó la señora Weasley, corriendo al lado de su esposo y sacudiéndole el polvo. Mientras tanto, Lynch saludó al mago que se había enfrentado al señor Weasley. Hola de nuevo, señor Malfoy. Lucius Malfoy, el mago que se había peleado con el señor Weasley en la calle, ahora con un ojo amoratado, respondió con una expresión fría. Hola de nuevo, señor Lynch. Él y Lynch se habían conocido en una reunión anterior de la Junta. Reggie había recomendado a Lynch que se uniera a la organización. Para asegurar el éxito de Lynch, Reggie incluso lo contactó, pidiéndole que se encargara de cualquier resistencia de las familias de sangre pura. Esto significaba que Lynch y Reggie estaban confabulados. En otras palabras, este hombre llamado Jim Lynch probablemente era uno de los hombres del verdugo. A Lucius se le encogió el corazón al pensarlo. Aunque el hechizo de atadura de ese momento no tenía el mismo aura letal que aquella noche, el estilo de la cuerda invisible era claramente idéntico al del verdugo. La conexión de este hombre con el verdugo probablemente era mucho más profunda de lo que había imaginado. Lucius recogió su bastón del suelo y le dijo al señor Weasley. Nos volveremos a ver, Weasley. Dicho esto, agarró a su hijo y se alejó apresuradamente de la multitud sin mirar atrás. Ni siquiera miró a Lynch en todo el tiempo. Al terminar el conflicto, la multitud se dispersó gradualmente. Tras ver a Lucius Malfoy desaparecer entre la multitud, Lynch se dio la vuelta. A su lado, Harry les contaba a Ron y Hermione cómo lo habían llevado accidentalmente por la Red Flu al ayuntamiento de Stone Spire. El señor Weasley tenía un corte en el labio, y la señora Weasley limpiaba la pequeña cantidad de sangre con un pañuelo. Los demás niños Weasley se interponían entre ellos, escuchando la historia de Harry y mirando a su padre de vez en cuando con preocupación. Siento mucho mi comportamiento de ahora. Espero que no les importe que intente separarlos del conflicto, le dijo Lynch al señor Weasley. Para nada. Al contrario, debería agradecerle. El señor Weasley hizo un gesto con la mano. Pelear en la calle, incluso con alguien como Malfoy, es demasiado frívolo e indecoroso. Gracias por separarnos a tiempo. Lynch asintió. Gracias por su comprensión. Aún no me he presentado. Me llamo Jim Lynch. Actualmente soy profesor de estudios mágicos en Hogwarts. También soy el tío de Harry.